para estudiar los músculos de la pierna, hacemos este cuadro, donde los dividimos en tres grandes grupos. Un grupo anterior, un grupo externo y un grupo posterior. El grupo anterior está formado por cuatro músculos que de adentro a afuera son el tibial anterior, extensor propio del dedo grueso, extensor común de los dedos y peroneo anterior. El grupo externo está formado por dos músculos, representados por dos músculos que son el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Y después vemos que en el grupo posterior los músculos se dividen en dos planos. Un plano profundo donde tenemos de adentro a afuera el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el flexor propio del dedo grueso, y arriba de todo el popliteo. Y en un plano superficial dos músculos, que son el tríceps y el plantar delgado, que ya después los vamos a ver. Ah, no tengo plantar delgado, me parece, en el video. Ahora estoy pensando, bueno, no calienta. Después lo ponemos. Bien. El grupo anterior está inervado por el nervio tibial anterior. El externo está inervado por el nervio músculo cutáneo. Y el grupo posterior vemos que el plano profundo, excluyendo al popliteo, está inervado por el nervio tibial posterior. Mientras que, está bien, sí, el popliteo con el tríceps y el plantar delgado están inervados por el nervio ciático popliteo interno. Pienso porque a veces me surgen dudas. Yo cuando hago los videos no lo hago leyendo totalmente el libro. Alguna cosa me acuerdo, si tengo alguna duda lo miro en el libro, pero si no tengo dudas le doy para adelante. Y después me surgen dudas y no quiero mandarles fruta. Esta es la inervación de los músculos de la pierna. Vamos a ver el grupo anterior en este video. Habíamos dicho que estaba formado por cuatro músculos que son de adentro hacia afuera: tibial anterior, flexor propio del dedo grueso, flexor común de los dedos y peroneo anterior. Ahí los tenemos. Se ve una pierna ósea y vamos a ir a poner las zonas de inserción de estos músculos en estos huesos. Inserción proximal de los músculos de la pierna. La mnemotecnia es: tía gorda come peras. Esto es derecho, esto es interno, esto es externo. De adentro para afuera, tibial anterior, tía, gorda de grueso, de extensor propio del dedo grueso, come de extensor común de los dedos y peras de peroneo anterior. Entonces, vemos que estos cuatro músculos se insertan de la siguiente manera. Los de los extremos se insertan en el hueso de ese lado, en un solo hueso. O sea que el tibial anterior se inserta solamente en la tibia y el peroneo anterior solamente en el peroné. Y los del medio se insertan en los dos huesos y en la membrana interósea. Entonces, el tibial anterior se inserta en el tubérculo de Jerdí, importante, se pregunta siempre, y en el tercio superior, se podría decir, de la cara anteroexterna de la tibia. El extensor propio del dedo grueso se inserta, como está en el medio, entre los dos huesos, pero en la mitad inferior. En la mitad inferior de la cara anteroexterna de la tibia y en la cara interna del peroné. El extensor común de los dedos se inserta en la tuberosidad anteroexterna de la tibia, en las inmediaciones del tubérculo de Jerdí, y en la cara interna del peroné, por arriba de la inserción del anterior. Y por último nos queda el peroneo anterior, que es inconstante, y se inserta en la cara interna del peroné, por delante de las inserciones del extensor propio del dedo grueso y del extensor común de los dedos. Buenísimo, ahí vemos el tibial anterior, el extensor propio del dedo grueso, que ocupa solamente la mitad inferior de la pierna. Arriba no hay extensor propio, sino que ocupa la mitad inferior, y el extensor común de los dedos. Fíjense cómo el tibial anterior y el extensor común de los dedos tapan parcialmente al extensor propio del dedo grueso, el cual aparece solamente en el tercio inferior de la pierna como un conjunto de fibras tendinosas. Tibial anterior, extensor propio del dedo grueso, extensor común de los dedos. Y nos queda el peroneo anterior, músculo inconstante. Bien, vamos a ver entonces los músculos de la pierna. Acá los tenemos. Tibial anterior es el primero, el más interno de todos,
dijimos que se insertaba proximalmente en el tubérculo de Jerdí, en la inmediación de la cara anteroexterna de la tibia, y de ahí baja por un tendón a la primera cuña y base del primer metatarsiano, donde encuentra su inserción distal. La acción que tiene este músculo está dada principalmente sobre el pie. Lo que hace es flexión dorsal o extensión del pie, lo aproxima y lo rota hacia adentro. El que sigue, que acá lo vemos, es el extensor propio del dedo grueso. Habíamos dicho que emergía en el tercio inferior de la tibia entre el tibial anterior y el extensor común de los dedos. Un haz tendinoso que aparece en el tercio medio de la pierna y se dirige al dedo grueso. No le pueden pifiar a ese, llega hasta la punta del dedo grueso. Se inserta entonces entre los dos huesos, entre la tibia y el peroné, y distalmente lo hace en la última falange del dedo grueso. Y la acción que tiene es la de extender el primer dedo. Después tenemos a este nivel el extensor común de los dedos. Ahí se los pinto de lila gay, que es un músculo unio bipeniforme, tiene forma de pluma, que cuando llega al dorso del pie se divide en 4 tendones. Estos tendones se encuentran su inserción distal en los 4 últimos dedos, dividiéndose en 3 bandas, igual que lo hacía el extensor común de los dedos de la mano. Entonces, inserción entre los dos huesos, tibia y peroné, y distalmente por medio de 3 lengüetas en los 4 últimos dedos. La función que tiene la acción es la de extender los dedos y flexionar dorsalmente el pie. Extiende los dedos y extiende el pie. Y por último nos queda el querido peroneo anterior, que es un músculo inconstante, no muy inconstante, que se inserta solamente en la cara interna del peroné y se dirige hacia la base del quinto metatarsiano. Inserción entonces, cara interna del peroné como proximal, base del quinto metatarsiano como distal. Y la acción que tiene es la de flexionar dorsalmente el pie y también lo separa y lo rota hacia afuera. Acá en este dibujo vemos una tibia y un peroné vistos desde atrás. Esto es interno, esto es derecho, es una pierna ósea derecha. Bien, el grupo posterior de la pierna está formado por una serie de músculos que se distribuyen en 2 planos, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial encontramos el tríceps y el plantar delgado, y en el plano profundo tenemos el popliteo, el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el flexor propio del dedo grueso. La mnemotecnia es po-fleco-ti-fle. Po de popliteo arriba y abajo, de adentro a afuera, fleco-ti-fle. Fleco de flexor común, ti de tibial posterior y fle de flexor propio del dedo grueso. Entonces, el grupo plano profundo, grupo posterior de la pierna, la mnemotecnia es po-fleco-ti-fle. Popliteo arriba, flexor común bien hacia adentro, tibial posterior en el medio y flexor propio del dedo grueso bien hacia afuera. ¿Cómo se insertan estos músculos en su inserción proximal en los huesos de la pierna? Es muy fácil de acordarse. El popliteo lo va a hacer arriba, acá. Ese es el sóleo, perdón. Ese es el sóleo que pertenece al grupo superficial, pertenece al tríceps, sóleo, que se inserta en la línea oblicua y en la cara posterior del peroné. El sóleo nos divide al grupo profundo en el popliteo por arriba y el resto por abajo. Entonces, el popliteo se inserta en la cara posterior de la tibia por arriba de la línea oblicua del sóleo. Y hacia abajo se va a insertar el fleco-ti-fle. El que está bien hacia adentro se inserta en un solo hueso, en el hueso de adentro, es decir, en la tibia. El que está bien hacia afuera lo hace en un solo hueso, en el hueso de afuera, o sea, el peroné. Y el que está en el medio hace miti-miti, mitad en la tibia y mitad en el peroné. O sea que el flexor común de los dedos se inserta en la cara posterior de la tibia. El tibial posterior lo hace entre la tibia, el peroné y la membrana interósea. Es decir, cara posterior de la tibia, membrana interósea y cara interna, parte posterior del peroné. Acuérdense que la cara interna del peroné está dividida por una cresta oblicua donde se inserta la membrana interósea, una cresta vertical. Por delante en esta cara interna se insertaban los músculos del grupo anterior y por detrás se inserta el tibial posterior. Y por último nos queda bien externo el fleco, el fle, sería el flexor propio del dedo grueso, que lo hace en la cara posterior del peroné. ¿Los mareé mucho? No, espero que no. Bueno, ahora tenemos ahí el popliteo y vemos que hacia abajo
el flexor común y el tibial posterior se cruzan. Fíjense, ahí vienen los dos y se cruzan, de manera tal que el tibial posterior se hace bien interno y anterior, y el flexor común se hace más externo y posterior. Ya después lo vamos a ver. Y acá tenemos el flexor propio del dedo grueso. Pasamos al plano superficial, tenemos ahí el sóleo y los gemelos, terminando de formar el tríceps sural. El tríceps se forma por el sóleo y los dos gemelos, interno y externo. Entre esos dos músculos, entre esos tres, perdón, es decir, entre los gemelos hacia superficial y el sóleo hacia profundo, viene corriendo el otro músculo que forma parte del plano superficial del grupo posterior de la pierna, que es el plantar delgado. Muy bien, vamos a ver ahora los músculos en particular. Acá se ve una pierna en su vista posterior, una pierna muscular, musculosa, la musculosa, y tenemos primero que todo el tríceps, que está formado por los dos gemelos, interno y externo, que se insertan en las caras lateral interna del cóndilo interno, el gemelo interno, y lateral externa del cóndilo externo, el gemelo externo. Bajan a un tendón común, que es el tendón común del tríceps, que va a terminar en la cara posterior del calcáneo. Si corremos los gemelos, vemos en el fondo el sóleo, y de esta manera sóleo y gemelos forman el tríceps. El sóleo se inserta aproximadamente, como dijimos recién, en la línea oblicua de la cara posterior de la tibia y en la cabeza del peroné. Entonces, inserciones del tríceps. La proximal está dada por los gemelos en los cóndilos y el sóleo en la línea oblicua de la tibia y en la cabeza del peroné. No se olviden que el sóleo también se inserta en la cabeza del peroné. Inserción distal en un tendón común, tendón de Aquiles o tendón del tríceps, que se inserta distalmente en la cara posterior del calcáneo. Aquiles, cuando era bebé, la madre lo sumerge en una fuente de la inmortalidad, dice la mitología, entonces lo agarra desde los tobillos, desde los talones, entonces es lo único que le queda fuera de la fuente. Se le podía pegar una flecha en cualquier parte del cuerpo que no lo iba a matar, salvo en su punto débil, que era el talón, porque no había sido sumergido en ese menjunje jarabe de la inmortalidad. Es por eso que el punto débil de alguien, el talón de Aquiles, es el punto débil, y en este caso se llama tendón de Aquiles. Bueno, no sé si les interesa eso, pero me parece que está piola para saberlo. Bueno, seguimos. La acción del tríceps flexiona el pie. Es un flexiona o flexor plantar del pie. Acuérdense que el pie tiene flexión y extensión, o flexión dorsal, que es la extensión, y flexión plantar, que es la flexión propiamente dicha. Bien, yo les hablo y les muevo mi pie como si ustedes me estuviesen viendo. Y tenemos el plantar delgado, acá ahí lo vemos, plantar delgado, que tiene una parte carnosa muy chiquitita, se inserta en el cóndilo externo del fémur, y de ahí baja como un tendón por la cara interna de todo el tríceps y termina por dentro del tendón de Aquiles, o bien formando parte del tendón de Aquiles. Y ahí hablaríamos de cuádriceps sural. Acá lo vemos al plantar delgado asomando. Plantar delgado. Bien, pasamos al plano profundo. Tenemos entonces, primero que todo, el popliteo, arriba, ya lo ven en rosa niña. El popliteo se inserta en la cara posterior de la extremidad superior de la tibia, por arriba de la línea oblicua del sóleo, y se dirige hacia arriba y hacia afuera. Es intraarticular, acuérdense de esto, el popliteo es un músculo intraarticular, perfora la cápsula articular de la articulación de la rodilla y termina en el cóndilo externo del fémur, inserción distal. Y la acción de este músculo es la de flexionar y rotar hacia adentro la pierna. Pasamos ahora a los inferiores del plano profundo del grupo posterior, que eran flecotiflé, ¿se acuerdan? Popliteo, flecotiflé. Tenemos entonces el flexor común de los dedos, que es el más interno de todos, ahí se los pinto en verde, pero acuérdense que se cruza con el tibial posterior. Acá se están cruzando, fíjense, lo ampliamos y ahí lo vemos, como tengo el mouse medio que va para donde quiere. Este es el flexor común en verde y cruzándose el tibial posterior. Entonces, el flexor común es bien interno, se inserta en un solo hueso del lado de adentro hacia la tibia. Inserción proximal, cara posterior de la tibia. Inserción distal del flexor común a los cuatro últimos dedos por medio de dos lengüetas que se insertan en la base de la segunda falange. Igual que como pasaba con el flexor común de los dedos de la mano.
Y la acción, bueno, flexiona los dedos y también flexiona el pie. El tibial posterior se inserta, como dijimos, está en el medio, o sea que se inserta entre los dos huesos y en los dos huesos. Se inserta entonces proximalmente en la cara posterior de la tibia y en la cara interna del peroné por detrás de la cresta o membrana interósea. Cara interna del peroné. No, faltó acá también cara posterior de la tibia, Y distalmente se va a insertar en el tubérculo del escafoides. Y se lo puse en colorado porque se suele preguntar dónde se inserta distalmente el tibial posterior, lo hace en el tubérculo del escafoides. O qué músculo se inserta en el tubérculo del escafoides, el tibial posterior. Acuérdense de eso. La acción del tibial posterior es la de aproximar y rotar el pie hacia adentro. Aproxima y rota el pie hacia adentro. Y nos queda por último, y ya acabamos, el flexor propio del dedo grueso, que es, ahí se los tiño en azul, ahí, el más externo. Acuérdense que pasa a nivel de la cara posterior del talón por los dos tubérculos que tiene el astrágalo. Ya lo vamos a ver cuando veamos pie o si lo vimos, no sé. El astrágalo tiene dos tuberculitos en su cara posterior. Entre ambos se delimita el canal para que pase el flexor propio del dedo grueso. Luego es un músculo retromalleolar interno como los dos anteriores, como el flexor común de los dedos y el tibial posterior, y termina en la base de la tercera falange, sí, del dedo grueso. Acuérdense que el dedo grueso tiene solamente dos falanges, primera y tercera. Entonces, inserción proximal, un solo hueso porque está al lado de afuera, es el peroné, cara posterior de peroné. Inserción distal, base de la falange ungueal del primer dedo. Acción, bueno, es un músculo flexor. ¿Sí? Nos quedaría recordar que por detrás del maléolo interno del tobillo pasan el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo grueso. En ese orden. TICOM paquete pro es la mnemotecnia. Ya después lo vamos a ver cuando veamos grupo externo de la pierna y canales retromaleolares.